He llamado a esta presentación Ciencia de Datos en Radio porque decir a qué nos enfrentamos como negocio en la era digital del audio cuando nos dirigimos a un actor tan tradicional como la radio era muy largo, no cabía. Así que básicamente va a ser eso, ciencia de datos en radio y qué es. Os voy a contar muy brevemente, porque no me quiero enrollar mucho, qué es lo que hacemos, ¿vale? Como empresa. Básicamente lo que hacemos es evaluar contenidos de antena de emisoras de radio, lo hacemos a diario, lo hacemos segundo a segundo. Lo hacemos basándonos en análisis de comportamientos de escucha de miles de oyentes todos los días en aplicaciones móviles de cada una de las emisoras, en iOS, Android, básicamente. Y lo que hacemos, lo que utilizamos para medir, para evaluar contenidos, es capturar un montón de eventos que ocurren en la aplicación móvil, que son básicamente las entradas de oyentes, las salidas de oyentes, los cambios de volumen, subida, bajada de volumen, hacemos seguimiento del ID de dispositivo de cada uno de esos oyentes, y los resultados están disponibles para el equipo de los programas de radio, de las emisoras con las que trabajamos, cada día tras finalizar el programa en un dashboard, que aquí hay una pequeña imagen de cómo es el dashboard. Y luego los contenidos del programa están ordenados, es un ranking de los que mejor han funcionado y los que peor han funcionado en varios criterios distintos. Uno es la retención de oyentes y además están contextualizados con el audio que se ha emitido para cada una de esas secciones. Bueno, esto es lo que somos. Ahora os voy a contar qué es lo que nos encontramos cuando vamos con este servicio a una emisora de radio, un grupo de radio, por ejemplo. Y es que lo habitual es que cuando hablamos de datos, lo nuestro se basa en datos, estamos aquí porque hablamos de datos, como luego ya ha hablado Elisa de datos y hablará Daniel de datos seguramente. Eso nos lleva a tecnología y eso nos lleva a que surjan, nos lleva a tecnología y nos lleva a medición de absolutamente todo. Y cuando vamos a, pues eso, a una industria tan conservadora a veces, tan tradicional como la radio, eso genera expectativas y genera miedos. Las expectativas, voy a empezar con qué vemos nosotros para VoiceUp, qué es y qué no es una estrategia de datos, ¿vale? En radio, en nuestro caso, aquí, el botoncito es este. En nuestro caso, en radio, en audio, pero yo creo que es aplicable incluso a otros sectores. Una estrategia de datos no es una navaja suiza que sirva para absolutamente todo. No es seguramente la medición, y ya tú has hablado, Elisa, del tema, el problema casi de medición de datos en el tema de podcast. Esto no es tú implementas medición de datos y ya está, tienes respuestas a todas las preguntas, ya puedes utilizarlo para absolutamente todo lo que quieras. Nosotros creemos que una estrategia de datos necesita ser diseñada teniendo en cuenta quién la va a usar, qué aplicación se le va a dar, qué respuestas, a qué preguntas va a dar respuestas. Y para eso necesita involucrar al usuario final desde el principio, desde el diseño de esas herramientas y de esa estrategia de datos. Entonces, no es una navaja suiza que valga para todo, pero tampoco es una varita mágica que solucione cosas por sí sola. Por eso decía lo de las expectativas. Una de las expectativas es que cuando vas a radio y hablas de datos, es decir, para ellos es tecnología, se espera que los datos produzcan mejora por sí solos, y eso no es así. Los datos no producen, por el momento al menos, la inteligencia artificial no está ahí todavía. Entonces, a lo mejor lo vemos, pero por el momento no se genera mejora por sí sola. Entonces, no es ninguna de esas dos cosas. ¿Qué sí es para nosotros? Para nosotros, y he explicado qué es lo que hacemos. He hablado hace unos segundos de que es importante tener clara la aplicación, es importante tener involucrado al usuario final en el diseño. Nosotros teníamos muy claro desde el principio, porque yo venía de donde acaba de contar Chema, porque yo venía de estar en la radio dirigiendo programaciones de radio, lo que queríamos era solucionar un problema concreto. Entonces nosotros teníamos claro que la aplicación que queríamos dar era evaluar contenidos de antena a diario y con tanta granularidad como fuese posible, con tanto detalle como fuese posible en el segundo a segundo. Y eso es lo que hemos diseñado y con equipos que son similares a donde estaba yo, a lo que hacía yo, trabajamos. Entonces, ¿qué sí somos nosotros como herramienta? Somos una brújula porque damos orientación. Las emisoras de radio, seguramente lo conocéis, Chema ha mencionado alguna de las metodologías. Los grandes grupos de radio ya trabajan con muchas herramientas tradicionales no basadas en datos, es más, a través de encuestas, a través de percepción, etcétera, para evaluar contenidos o para tener una hoja de ruta de qué es lo que tienen que ofrecer al oyente. ¿Qué pasa con esos métodos de definición de programación o de contenidos? Es que son periódicos. La mayoría de ellos, entre otras cosas, porque son costosos, no se pueden hacer constantemente. Entonces se tienen cada
6 meses, eso si es afortunado el grupo de radio, o una vez al año o cada X años. ¿Qué pasa? Que ahí defines la hoja de ruta, pero luego entre cada uno de esos estudios periódicos hay ejecución día a día. Y en esa ejecución es donde existe el riesgo de perderse, de desviarse, de creer que estás ejecutando lo que te dijo ese diseño de hoja de ruta, pero esa hoja de ruta cada vez está menos clara en nuestra cabeza, se va difuminando y nos vamos desviando en esa ejecución. Nosotros somos una brújula porque evitamos ese desvío en la hoja de ruta al estar evaluando todo día a día, segundo a segundo. Somos una red de seguridad porque la radio, no sé si habéis tenido la posibilidad de hablar con profesionales de radio de toda la vida, programas de radio de siempre. En equipos de radio es muy habitual que haya mucha discusión, que no haya unanimidad sobre qué funciona y no funciona, qué es lo que hay que hacer para el oyente. Incluso a veces no hay ni siquiera unanimidad sobre quién es el oyente, el tipo de oyente al que nos dirigimos. O a veces, peor todavía, nosotros nos hemos encontrado con eso, equipos de radio que llevan 5, 6, 10 años trabajando juntos, que hacen un programa que creen que es para el mismo oyente, y cuando te pones a hablar con cada uno de los componentes de ese equipo, descubren ellos que no tienen al mismo oyente, no tienen los mismos perfiles de oyente en la cabeza. Están en el fondo haciendo desde su parcelita un programa de radio distinto al de su compañero de al lado. Somos una red de seguridad porque permitimos testar absolutamente todo lo que pones en antena. Todo lo que hagas día a día está siendo testado. Y somos un kit de entretenimiento. Antes he dicho, surgen 2 reacciones habituales en radio. Una, la de la expectativa, de creer que esto es una varita mágica, y otra, la del miedo, sobre todo en la parte creativa, sobre todo en la parte de contenido y en la gente de radio, la gente de contenidos de audio, los que crean. Y es que se cree, y esto viene seguramente por un mal uso hecho de las herramientas de evaluación de contenidos y de research, de investigación en radio, se cree que medición, evaluación es igual a conservadurismo, es a solo lo que no tiene riesgo, y todo lo que es riesgo lo eliminamos. Y muchos de los cambios que ha tenido la radio española se achacan a eso, a ese uso de herramientas. Este es otro debate, pero yo creo que no es debido a las herramientas, es al uso de esas herramientas por parte de empresas conservadoras. Pero ese es otro debate. Pero hablando sobre ese uso de herramientas, nuestra herramienta se usa precisamente no para eliminar esa creatividad, sino para potenciar esa creatividad. Como es una red de seguridad, nos permite que nos atrevamos a hacer cosas, porque si algo no va a funcionar, no vamos a estar cavando con la pala día a día hasta hacer un hoyo muy grande. No, en pocos días el profesional de radio sabe lo que sí está funcionando y lo que no, sabe lo que está conectando, lo que está generando interés en su oyente. Como estamos hablando de aplicaciones móviles, es básicamente el P1, el oyente preferente, el oyente que tiene esa emisora como preferente. Y luego otra cosa, porque estaba diciendo, estaba revisando la presentación justo antes de empezar y he dicho, podía haber puesto una bola de cristal en vez de el kit de entretenimiento, pero voy a explicar los dos. Ayudamos a entrenar en este ejercicio que estoy diciendo de testar todo lo que pones en antena. El profesional lo que hace es ver las reacciones de los oyentes, segundo a segundo, ver que no existe un perfil de oyente, existen muchos perfiles de oyente con reacciones muy distintas. Pero lo que empiezan a entrenar, empiezan a muscular, a desarrollar un músculo que es el de poder visibilizar al oyente, el poder imaginarse al oyente, el tener presente cada vez que abren el micrófono que los oyentes están ahí enfrente, reaccionando a todo lo que se hace en antena, que en segundo a segundo hay reacciones, que hay diversas reacciones a la vez, pero que hay unas mayoritarias y otras minoritarias. Voy a continuar, el botoncito es este. Esto es un poco lo que he contado, pero en vez de contarlo con fotitos, explico por qué tenemos esta visión de la utilización de datos, en este caso, en la evaluación de contenidos en radio. Frente a esto que está tan de moda de hablar de data-driven, de algo que es conducido, que quien tiene el volante son los datos, nosotros no creemos en eso, nosotros no practicamos eso. Nosotros creemos en data guided, en orientado, en guiado. Los datos nos dan información, nos ayudan a decidir la dirección, pero el volante lo tenemos nosotros, el volante lo tiene el profesional de radio. Luego, al principio, cuando he dicho que buscaba un nombre más corto para la presentación, he hablado de ciencia de datos. En ciencia de datos yo me fijaría, o nosotros nos fijamos, en la palabra ciencia. La ciencia, los datos nos llevan a la tecnología, la ciencia no. La ciencia no es tecnología que es como magia que hace cosas sola. La ciencia es metodología, y esa metodología requiere equipo.
Un equipo concienciado en esa metodología, que sigue un proceso y que sabe cómo analizar la información, interpretarla y digerirla. Nosotros estamos ahí. Los datos no son insight, esta palabra que tiene complicada traducción al español. Los datos no son información por sí solos, los datos no son aprendizaje por sí solo. Los datos necesitan ser convertidos en insights, necesitan ser procesados, necesitan ser limpiados, necesitan ser contextualizados, necesitan ser visibilizados, necesitan ser convertidos a indicadores que tengan sentido para el usuario final de ese dato. Es decir, que al final lo que hacemos se basa mucho no solo en la tecnología, no solo en el dato, sino en observación, en exploración colectiva, en formulación de preguntas, en la extracción de hipótesis, en realizar experimentos para refutar o validar esas hipótesis. Todo eso es la parte de metodología que los datos, yo creo, nosotros creemos, requieren, que es esa ciencia. Y es tan importante ese proceso que a veces se extrae mucha información, se puede interpretar mucho, se puede jugar mucho con equipo y con metodología, con datos muy sencillos, muy simples, muy básicos. Normalmente porque hemos integrado al usuario final en el diseño de las herramientas y hemos ido a los indicadores que son de verdad relevantes para ellos. Y a veces son muy simples, a veces son muy básicos, pero son los relevantes. Vosotros me imagino que conoceréis estos dos, pero si no, por si acaso, los explico brevemente. El Reach y el TSL, es Time Spent Listening, el tiempo de escucha. El Reach es el número de oyentes al que llegamos, ¿vale? Normalmente nosotros lo utilizamos en número de oyentes acumulados en un preciso momento. Y TSL es el tiempo de escucha, normalmente medio, el tiempo de escucha medio que tiene el oyente de una emisora concreta, de un programa concreto. Bueno, pues os voy a dar escenarios, os propongo que juguemos con esto. Os voy a dar escenarios de cómo se combinan esos dos indicadores, solo dos, y son los más sencillos que existen en la industria de la radio, a ver si os imagináis, y ahí empezamos ya a desarrollar ese músculo del que os hablaba, qué escenario hay detrás, qué está ocurriendo en esa emisora. Por ejemplo, una emisora en la que el reach, el número de oyentes, y el TSL, el tiempo de escucha medio, están ambos subiendo de forma constante, lenta, pero ambos están subiendo. ¿Qué está ocurriendo en esa emisora? ¿Ideas? No es solo una, no hay una respuesta correcta, habrá muchas. ¿Alguien se atreve? ¿Qué está pasando? Una emisora en la que sube el reach y sube el TSL. ¿Se está hablando de Ana Obregón? No, yo creo que no, pero bueno, ahora te explico por qué. Está subiendo la audiencia, podemos decir, pero yo iría más a cómo está subiendo la audiencia. No es una subida repentina por una campaña de marketing, por ejemplo, no es por un día concreto, porque esto puede ser en un día concreto en vez de una tendencia de semanas. En un día concreto no es porque hayamos generado, porque hay una noticia de última hora que te traiga muchos oyentes, no. Esto es algo que pasa poco a poco y que es progresivo, y yo, por ejemplo, apostaría a que es un crecimiento orgánico, seguramente, como somos aplicación móvil, porque es migración de FM a aplicación móvil. Ahora al final os explico por qué, ¿vale? Otro escenario. Sube el reach, sube el número de oyentes acumulados, pero baja el tiempo medio de escucha. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Creo que hay mucho trabajo por delante con el músculo a desarrollar. No, es normal, ¿eh? Esto cuesta incluso en programas de radio. Debería ser muy básico y no lo es. Eso significa que tenemos un camino por delante muy largo. Por ejemplo, si sube el reach, sube el número de oyentes, pero baja el TSL, puede ser eso que comentabas, en el que la radio a lo mejor tiene una campaña de marketing. Imaginaos que una emisora de radio tiene anuncios en la tele y tiene carteles en las carreteras. ¿Qué pasa? Que están entrando oyentes nuevos que van a probar esa emisora de radio. Lo habitual es que esos oyentes nuevos tengan tiempos de escucha cortos. Por tanto, sube el reach, siempre hay esta relación entre reach y TSL, y eso empuja al TSL medio hacia abajo, porque entran oyentes con tiempos de escucha más cortos. ¿Tiene sentido? Vamos al escenario 3, es lo contrario. Baja el reach, pero sube el TSL. ¿Qué está ocurriendo? Esta es más complicada. Doy yo el escenario, uno de ellos, por ejemplo, pero es uno que vemos muy habitualmente. Hay vacaciones o hay festivo en comunidades que aportan mucha audiencia, un porcentaje alto de la audiencia, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que los menos fans, los menos leales, esos han dejado la radio y se van a la playa a hacer otras cosas, con la bici, lo que sea, o incluso a ver la tele. Pero los más leales, que son fieles, ahí están. Y esos son los de tiempos de escucha largos. ¿Qué pasa? El reach baja, tenemos muchos menos oyentes, pero como los que se han quedado son los más fieles, eso empuja el TSL, el tiempo de escucha medio, hacia arriba. Es una relación que existe siempre entre dos indicadores muy básicos, y lo más importante no es el indicador. Bueno, la capacidad de medir, esa es la parte fácil.
La parte complicada es entrenar al equipo de Antena para que entienda la relación que existe siempre entre estos dos indicadores. Y así os podría dar, podríamos complicarlo más, podría hablar de la relación entre retención y volumen, subidas de volumen, por ejemplo. Pero bueno, básicamente así esto sirve como ejemplo de la importancia de la metodología y del equipo en la interpretación de los datos. Gracias.